el día de hoy vamos a aprender a utilizar lo que son las funciones aquí en Excel. Pero primero vamos a conocer qué es una función. Bien, una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Bien, para que me entiendas mejor, las funciones son fórmulas, ¿verdad?, que te permiten a ti realizar esas operaciones, tanto matemáticas, financieras, estadísticas, de manera más práctica y de manera más ágil y rápida, porque ya vienen con una programación debajo, ¿verdad?, que te permite a ti realizar cierta operación. Por ejemplo, te enseñé en el video anterior a utilizar los signos aritméticos, cómo tú sumabas, cómo tú restabas, multiplicabas y todo eso. Imagínate que tú quieres sumar 10 filas. Si tú lo utilizas del método anterior, tú tenías que sumar las 10 filas una por una. Es decir, tomaba la fila 1, la celda 1, la sumaba con la celda 2, luego con la celda 3, hasta llegar a la celda 10. Sin embargo, utilizando una función es solamente tomando todas esas celdas y sumándolas al mismo tiempo, porque ya la función suma viene predefinida, ¿verdad?, con los parámetros correspondientes. Solamente tienes que especificarle qué es lo que tienes que sumar, pero no de manera manual como lo hacíamos o como lo hicimos, ¿verdad?, en el video pasado. Pero tranquilo que ahora, en este momento, ¿verdad?, te voy a explicar cómo se utilizan esas funciones para que tú me puedas entender mucho mejor. Bien, las funciones más básicas que conocemos son suma, ¿verdad? Todas las funciones, vienen acompañadas de lo que es un paréntesis. Dentro de ese paréntesis, tú vas a colocar los valores o las celdas que tú quieres que esa función haga el procedimiento. Ya sea que te lo sume, que te saque el promedio y todo eso. Pero más adelante vas a ver por qué. Entonces, suma, promedio, ¿verdad?, máximo. Si recuerdas que el promedio en un ejercicio pasado, creo que en la evaluación de estudiantes, ¿verdad?, si hiciste el ejercicio pasado, viste que sacamos el promedio tomando las 4 notas y dividiéndola entre la cantidad, es decir, entre ella misma, que son 4 notas. Entonces, sumamos toda la nota, dividimos entre 4 y nos dio el promedio. Aquí existe una función llamada promedio. También tenemos lo que es el máximo, también tenemos lo que es el mínimo. O sea, entre un rango de números tú puedes decir cuál es el máximo de ellos, cuál es el mínimo de ellos. Tú puedes contar las celdas, contar con una condición, hacer una pregunta sí y no. Pero vamos a ir aprendiendo a usar estas funciones desde cero, o sea, desde lo básico, ¿verdad? Bien, las funciones están distribuidas de la siguiente manera. ¿Cómo se utilizan o cómo se implementan? Primero, en la estructuración de esta función, ¿verdad? Así la llamé, estructura de esta función. Aquí le voy a poner un color para que lo puedas apreciar mucho mejor, ¿verdad? Vamos a poner una negrita aquí. Aquí voy a poner la estructuración de las funciones. Ok. Todas las funciones se utilizan de la siguiente manera. Primero, de igual forma escribo el signo de igual. Recuerda que cuando a una celda yo le voy a asignar un valor, debo escribir el signo de igual, que simboliza que estoy asignándole un valor a esa celda. Luego entonces especifico el nombre de la función que quiero utilizar. ¿Cuál es el nombre de la función que tú quieres utilizar? ¿Cuál es? Por ejemplo, en este caso yo quiero sumar. Entonces escribo suma, ¿verdad? Suma, ¿verdad? Suma. Y luego aquí debajo, fíjate cómo aparece una descripción o un pequeño mensaje, ¿verdad?, que te muestra a ti cómo es el orden que tú tienes que ir organizando esos números que tú quieres sumar. Y fíjate que te muestra el número 1. Incluso te lo pone en negrita. Fíjate cómo está ahí. Entonces, ahí tú tienes que poner cuál es el número 1 que tú quieres sumar. Entonces, yo quiero sumar, vamos a poner esta celda, G8, ¿verdad? Yo quiero sumar G8. Si ahí hubiera un valor, más adelante vamos a poner un valor para que tú veas. G8. Luego aquí me dice, bueno, después que tú pongas números, debes de poner punto y coma. Fíjate cómo está ahí, hay punto y coma. Hay sistemas que te van a pedir solamente una coma, dependiendo del lenguaje que se encuentre ese sistema. Si estás por ejemplo, en inglés, quizás te pida una coma en vez de punto y coma. Tienes que fijarte bien en esa partecita ahí. Y te dice a ti, bueno, pon un punto y coma, ¿verdad? Punto y coma, y luego dime ahora cuál es el valor número 2. Fíjate cómo apareció el valor número 2 ahí de una vez. ¿Cuál es el valor número 2? Bueno, el valor número 2 es este. Y luego entonces ponemos el valor número 3.
¿verdad? Y así sucesivamente. Luego que terminamos con todos los valores, separándolos por punto y coma, pues cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y ahí entonces me mostraría, ¿verdad?, la suma de esas celdas. Ya está programada ahí. Entonces, si yo vengo aquí y coloco los valores, vamos a poner 5, fíjate cómo ya comenzó a sumar ahí, fíjate cómo comenzó a sumar aquí. Y yo pongo aquí 10, van 15, ¿verdad? Y hay una tercera, ¿verdad? Puse las 3. Y pongo 6, pues ahí me da la suma total, que es 21. Y tú dirás, no sé, si te preguntaste, bueno, vamos a ponerlo aquí, esto mismo, para que tú me entiendas. Vamos a ponerlo acá. Caramba, ¿qué fue lo que hice? Ok, vamos a ponerlo acá para que tú me entiendas algo. Vamos a ver. Ok. Esto fue lo que yo escribí aquí. Obvio que le quité el signo de igual para que tú lo puedas ver, ¿verdad? Recuerda que lo escribí nada más. Y así está estructurado, fíjate. Pongo el igual delante y escribo suma y dentro le pongo las celdas que están ahí. Anteriormente, el método manual, yo debía hacer esto. O sea, tomar G8, ¿verdad? Vamos a ver. G8 igual G8, ¿verdad? Luego poner el signo de más y siguiente celda más siguiente celda, ¿verdad? Y así yo sumaba con anterioridad, ¿verdad?, estos valores. Fíjate, este sería el método manual y este el método de la función. Y tú dirás, bueno, pero es más complicado porque quizás tengo que escribir más letras. Sin embargo, también tengo que sustituir el punto y coma por el signo de más. O sea, es la diferencia que tiene. Pero no se termina ahí. Fíjate, ahora existe, las funciones te permiten sumar lo que es por rango. El rango es una serie de números que están estructurados desde un punto hasta un fin. O sea, desde un inicio hasta un fin. Es decir, si yo veo esta línea, ya ese número, ¿verdad?, están estructurados desde aquí, desde el G8 hasta el I8 también, es decir, en esa misma línea. Entonces imagínate que yo tuviera todo esto lleno de números. Así. Bueno, repetí el mismo número simplemente para el ejemplo. Si yo tuviera todo esto lleno de números y yo quisiera sumarlo todo al mismo tiempo, ¿qué me permite hacer la función para que yo pueda hacer eso al mismo tiempo y no pierda el tiempo aquí como G8 más GH8 más I8 más J8 más K8, exacto, para poder sumarla toda? Igual aquí, o sea, suma G8, punto y coma, H8, o sea, para evitarme todo eso, porque son todas que debo de sumar al mismo tiempo. Fíjate, entonces las funciones me permiten a mí hacerlo a través de un rango. ¿Cuál es un rango? Escribiendo suma, ¿verdad? Lo mismo, yo escribiría lo mismo, pero aquí, en vez de poner el punto y coma, ¿verdad? Punto y coma, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como es un rango tiene un inicio y un final. ¿Cuál es el inicio? La primera celda que yo quiero sumar. Ese es el inicio. Esta celda es la primera que yo quiero sumar. ¿Con cuáles? Con todas estas. Es decir, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿cuál es el final entonces de esa línea que yo quiero sumar? Fíjate, entonces el final sería T8. Entonces, yo diría aquí, desde G8 y pongo ahora dos puntos, que significa hasta. O sea, desde G8 hasta, ¿verdad? Y digo T8. Y fíjate que ahí entonces me sumaría desde aquí hasta aquí como un rango. Solamente para ver que funciona, nada más tengo que poner el signo de igual delante. Y fíjate cómo ya ahí me abarca, ¿verdad?, toda la línea completa y yo puedo utilizar esa función. Presiono Enter y ahí me evito yo de hacer todo eso paso a paso como lo hicimos aquí. Ok, si yo voy a sumar una o dos celdas, ¿verdad?, está bien, yo puedo usar cualquiera de estos dos métodos y es bueno y válido. Sin embargo, si yo tengo cierta cantidad de celdas, es bueno que yo utilice la función como un rango. Vamos a ponerle aquí, ¿verdad?, manual, ¿verdad?, y aquí por rango, para que tú lo puedas diferenciar. A este se podría decir manual también, ¿verdad?, porque yo tengo que escribirlo yo mismo una a una, ¿verdad?, y aquí por rango. Entonces, fíjate, si le doy doble clic puedo ver lo que está adentro. Y de esa manera entonces yo puedo utilizar las funciones. Lo chulo de esto es que todas estas funciones se utilizan de la misma manera. Tú puedes hacerlo todo por rango.
Vamos a ver, a hacer otra práctica. Imagínate que esto, vamos a poner 70, ok, 70 y que vaya sumando hacia arriba, ¿verdad? Vamos a ponerlo como una serie, ahí, 70, de 70 a 83. Bien, y yo necesito sacar el promedio de todas esas filas completas. Entonces, para eso, simplemente escribo el igual, escribo promedio, mírala ahí donde me apareció, de una vez. Vamos a hacerlo de nuevo, Igual, promedio, fíjate que ahí están todas las funciones que empiezan con esa letra de promedio, producto, promedio, sí. Son fórmulas que se utilizan para algo específico, son funciones, ¿verdad? Para algo específico, pueden ser de contabilidad, puede ser de estadística, o sea, tú vas a aprender, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú quieras conseguir, pues tú vas a usar una función. Pero en este caso estamos practicando primero, ¿verdad? Si yo quiero sacar el promedio de eso, entonces escribo promedio o lo selecciono, ¿verdad? Y luego selecciono ese rango desde aquí, ¿verdad? Desde G8, 2 puntos, hasta, ¿verdad? La final que es aquí, T8. Y míralo ahí cómo está. Y presiono, o pongo el paréntesis y presiono Enter. Fíjate, y ahí me da un por ciento, ¿verdad? Un promedio, ¿verdad? De esa fila. Lo mismo pasa con el max. O sea, escribo igual y digo máximo, ¿verdad? Y selecciono desde aquí. Yo puedo hacer esto también. Yo puedo agarrar la celda y arrastrarlo hasta donde yo quiero que llegue. Y fíjate cómo me lo marca ahí también, desde G8 hasta T8. Y presiono Enter. Y fíjate ahí cómo me da cuál es el valor máximo. Y fíjate, justamente ese valor máximo. Y de igual forma, entonces, hago lo mismo con el mínimo. Fíjate, y hago lo mismo desde aquí hasta acá. Y me dice cuál es el mínimo. Si yo no pongo fíjate que no puse, ¿verdad? Vamos a ver, vamos otra vez. Vamos a poner min. Y si yo hago lo mismo y no pongo el paréntesis final, no hay problema, presiono Enter, este lo pone automáticamente también. Ya cuando tú entre, ahí estará el paréntesis cerrando. Y de esa manera entonces se utilizan las funciones. Cada una de estas funciones tiene una tarea específica. Por ejemplo, contar. Contar te cuenta, vamos a utilizarla primero, ¿verdad? Para que tú veas qué valor me da contar, porque no es contar los números, de que aquí 71 más 72, no, eso es sumar. Contar simplemente te cuenta, vamos a ver, vamos a poner contar. Contar te cuenta los valores, vamos a ver, desde aquí hasta acá, y le doy a contar. Fíjate cuánto me dio, 14. Quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me contó los valores, las celdas, ¿verdad? Que tienen valores. Si yo quito 1, fíjate cómo de una vez cambia a 13. Es decir, lo que están en blanco, contar no me lo cuenta. O sea, las celdas que están en blanco simplemente me cuentan las celdas que tienen valores. Es decir, me cuenta las celdas que están ocupadas. Y eso es contar. Y eso es la función contar. Y ya la función es contar sí, es cuando tú cuentas con una condición. Pero antes de llegar a contar sí, debemos ver lo que es sí y lo que es no. Pero para eso ya, entonces lo veríamos en el próximo video. Porque este solamente se trataba de enseñarte cómo se utilizan las funciones aquí en Microsoft Excel. Recuerda también que cuando tú tienes, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Y lo voy a arrastrar hacia abajo para repetir lo mismo. Fíjate algo, quiero explicarte esta parte, que yo lo he hecho en otro video, pero te lo voy a explicar más fácil ahora. Si yo hago esto igual y quiero sumar esta más esta, ¿verdad? Y le doy Enter. Fíjate que yo empecé desde J13, ¿verdad? Y K13, es decir, esas dos celdas. Sin embargo, si yo arrastro aquí, trato de duplicar esa función hacia abajo, fíjate que se va a pasar lo siguiente. Fíjate que yo empecé en 13, 13. Cuando yo me moví aquí, ya tiene 14, 14. Y aquí 15, 15. Y aquí dice. Es decir, se va creando una secuencia en aumento, ¿verdad? Ascendente de las celdas. Por ende, entonces me sigue ese mismo orden de aquí como está, ¿verdad? En esta columna.
Ok, me sigue ese mismo orden de aquí, como está organizado, porque se crea esa secuencia acá, y como encuentra estos dos, pues lo va a sumar de igual forma. Y por eso, entonces yo puedo hacer lo mismo aquí utilizando la función suma, por ejemplo, digo como son dos, voy a poner punto y coma, no un rango, porque no son muchos, y le doy enter. Y de igual forma también yo puedo hacer lo mismo. Y fíjate cómo la función aquí también adapta el mismo comportamiento. Entonces son trucos que tú tienes que ir practicando y haciendo aquí utilizando eso en Excel. Voy a aprovechar también aquí este video para enseñarte esto. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo aquí 5 celdas y yo puedo estas 5 celdas convertirla en una sola celda. Para eso lo selecciono y voy aquí donde dice combinar celdas. Y así ya esta, en vez de ser 5, viene siendo una. Eso fue lo que hice aquí arriba para poner ese título o ese encabezado. Combinación o centralizar celdas. En algunos casos a ti te va a salir solamente, ¿verdad?, este simbolito acá, pero va a ser lo mismo de combinar y centralizar. Y se convierte en una sola celda. Aquí tenemos los bordes, ¿verdad?, que tú puedes aplicarle los bordes a las celdas o a los bordes de cada una de las líneas, filas y columnas que tú tienes aquí. Bien. Y ya lo otro, vas a ver más adelante. Otra cosa, las fórmulas se encuentran aquí en fórmulas. Es decir, que aquí tú puedes conocer todas las fórmulas o las funciones que existen aquí en Excel. Y fíjate cómo están organizadas. Si es autosuma, suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Si es de recientes, buscar, person, pago, suma, promedio. Financieras, lógicas, que es la que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Texto, también hay fórmula para el texto, para fechas como día, fecha, hoy. Por ejemplo, si tú quieres saber la fecha de hoy, tú pones igual, ¿verdad? Igual, vamos a ver, igual, y escribe hoy, que es una función, ¿verdad? Hoy. Y cierras el paréntesis y presiona enter, fíjate cómo te da la fecha de hoy, actualmente. También tenemos lo que son búsqueda y referencia, como área, buscar, ver, eso lo vamos a ver más adelante. Okay, también tenemos lo que es las matemáticas, como seno, coseno y tangente, todo eso. Y otras funciones como de ingeniería, estadísticas, cubos, funciones información, funciones de contabilidad y funciones web, que vamos a ver también más adelante. Y aquí estarían las funciones en caso de que tú no te sepas una función, porque uno nunca se la aprende todas. Uno nunca se la aprende todas porque son demasiadas funciones y uno no puede recordarla todas al mismo tiempo. Solamente la que necesitas. Y ya hoy en día hay una función prácticamente casi para todo. Entonces, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y que sigamos aprendiendo un poco más sobre Microsoft Excel. Entonces, ya en el video que viene vamos a hacer prácticas, ejercicio y todo lo referente al uso de estas funciones en Excel. Y de ese método, entonces, de esa manera vamos a seguir avanzando en las demás, ¿verdad?, funcionalidades como los gráficos y todo eso, como crear también reportes y cosas por el estilo. Entonces, nos vemos en el próximo video para continuar aquí en Microsoft Excel. Entonces, hasta la próxima.